Buenos días, sus señorías. Vamos a ver. Seguridad, segunda parte. El otro día vimos lo que vimos sobre seguridad. No voy a repetir vídeos, lo miráis en el canal y se llamaba, creo, Hablemos de seguridad. Bien, hoy vamos a seguir hablando de seguridad, porque el otro día solo hablamos de seguridad relativa a Securite y eso, como visteis, era una seguridad muy patachus. Hoy vamos a hablar de seguridad con MySQL. Bien, no voy a hablar de la seguridad en el servidor. El servidor en sí, donde está nuestra base de datos, nuestras bases de datos, que podemos tener muchas, no hace falta por tener una sola y las podemos relacionar y todo eso. Bien, pues lo que allí ocurra es tema de otra cosa, de administración de servidores, de tal. Y por supuesto, entre lo que os cuento ahora y ese servidor está la capa de la VPN, de la red privada virtual, que nos da la posibilidad de efectivamente, o sea, de la seguridad nos da de que nuestras transacciones dentro del ámbito de la empresa son seguras. Eso al margen. Ahora, de qué hacemos con Gambas para asegurarnos la seguridad a la hora de conectar con una base MySQL. ¿Cuál es el problema? Almacenar la clave. La clave, Gambas en sí mismo, cuando tenéis, a ver que me quite de en medio. No, no te vayas tanto. Ahí vale, creo yo. Gambas os decía, cuando configuráis una conexión, propiedades, aquí dice esto y dice recordar contraseña. Salvo que lo hayan cambiado en los últimos tiempos, que lo dudo, y la base de datos se llama Intriga y OK. Ajá. No, no se pueden almacenar claves porque es una cuestión del Open Wallet o no tienes. Antes decía otro mensaje, decía que no se podía almacenar por cuestiones de seguridad. A ver, un momento, que tengo aquí que quitar eso que he tecleado. Propiedades, esto fuera. Es decir, tenemos la posibilidad de almacenar todo menos la clave. El puerto, como uso el por defecto, no hay. Como veis, el servidor tengo pServer. pServer es mi Raspberry Pi, una de las Raspberry Pi que tengo, que es donde está la base de datos. Se podría poner aquí la dirección IP local o, si estamos en entorno VPN, la dirección IP de la VPN. Yo lo que he hecho para este ejemplo ha sido, a ver, os lo enseño, sí, os lo enseño. En etc sistema de archivos, ya sabéis, etc es donde están las configuraciones del sistema. Pues hay un archivillo aquí que se llama hosts, que es lo más antiguo que había antes de inventarse casi nada. Simplemente es una lista de IPs y de nombres. Y así, si tú llamas a una IP por el nombre, antes de irse a buscar a los DNS, antes de nada eso, lo primero que hace es mirar si aquí se le conoce. Aquí tenemos que esta es la dirección de mi red local y este es el nombre que le he dado. pServer, pues, que queda muy bonito. Por cierto, veo que la P y la S van en mayúsculas. Entonces, en mi conexión que tengo aquí configurada, lo he puesto en minúsculas. Creo que funciona igual, que no es significativo, pero que sea coherente por lo menos. Ok. No, la base, me falta la base intriga. ¿Por qué no me has almacenado eso? Ok. Vale. Entonces, tenemos el pServer como servidor y vamos a ver dos maneras, hablando de seguridad. Una que es la verificación del usuario, el usuario que hace login, y otra que es la conexión a la base de datos. Vamos a utilizar además dos métodos distintos con dos componentes distintos de Gambas.
Vamos a empezar por el login. Un usuario, cuando entra a los programas, a Ábrete Sésamo, se encuentra normalmente un formulariete como este con más cosas y tal. No, normalmente aquí estaría el nombre del usuario y debajo la clave, y cuando le diésemos a login, lo que haría sería buscar en la base de datos de usuarios y comparar las contraseñas y demás. Como aquí de momento no tenemos base de datos, lo que he hecho es añadir este botoncillo que lo que hace es que nos graba en el escritorio el ficherito clave txt, que es donde vamos a almacenar esa clave, simulando que eso fuese la base de datos. Para este ejemplo vamos a utilizar a ver que lo veamos aquí, el componente gbcrypt. Gambas ofrece varios gbcrypt, otro que utilizaremos después es OpenSSL, y hay un tercero por lo menos que es el hash, a ver si lo veo, el gb hash que también encripta, desencripta y demás. A mí me han gustado más estos dos. La característica principal de las claves que vamos a utilizar, que es con el protocolo SHA 256, que es un protocolo serio, importante, está el de 512, pero tampoco es que seamos lanas. Entonces, la característica principal es que se encripta y se desencripta con dos cosas, dos cadenas. Una es la clave propiamente y otra es un prefijo, lo llaman salt, que no me acuerdo por qué, pero bueno, es un prefijo que se le pone a la clave y que sí conocemos nosotros. Lo que almacenamos es la clave encriptada en sí, pero no el prefijo. El prefijo está en el programa. El prefijo lo tenéis aquí, en este texto. Lo que digo, que veamos funcionar. Pide la clave, si pongo cualquier cosa y le doy a login, me dice que acceso denegado. Si le pongo lo que me espera que le ponga, que es intrigando, y le damos a login, me dirá que acceso concedido. Como veis, muy sencillito. Entre medias tengo el sabe que lo que ha hecho es grabarme en el escritorio este fichero con la clave ya encriptada y es casi decir doblemente encriptada, pero bueno, ahora lo veremos con la clave. En las claves estas no se pueden desencriptar, se pueden comparar. Es decir, yo tengo la clave en algún lado, tú me tecleas la tuya, la encripto y las comparo. Si coinciden, es que le has puesto la clave correcta, y si no, no. Y yo no puedo saber, como administrador del sistema ni como nada, cuál es la clave. Es decir, con estos sistemas cumplimos escrupulosamente con la cuestión esa de que tu clave es tuya y solo tú la sabes. Y si tú la pierdes, se acabó, ya no puedes hacer nada. Como mucho, como hacen las páginas web, me llamas, oye, que se me ha vuelto a olvidar la clave por quinta vez este mes. Y yo te diré, ay, qué gilipollas que eres, espera que te la cambio. Y yo se la cambio con un programa similar a este, con el sabe, que en lugar de guardarlo en una carpeta, en el escritorio, lo guarda ahí en la base de datos, le cambio la clave y le digo, ala, ya está, tu clave es soy el más tonto, punto, mi. Y no la pierdas. Bien, pues eso, esto es lo que hacemos con este tipo de encriptado. ¿Cómo funciona? Lo primerito, el sabe lo único que hace es encriptarlo ahora y almacenarlo. Para encriptar lo que necesita, pues necesita que al crypt, que es una clase de estas que no hay que instanciar y que son ya del sistema, que eso viene con el componente gbcrypt, lo que haya tecleado el señor más el prefijo. El prefijo, como estamos hablando del programa Intriga, de la base Intriga y del usuario Intriga, pues he puesto aquí un acrónimo de estos, Intrigando Voy, cambiando una tontería. Pero el Intrigando Voy, voy a ponerlo aquí, debe tener 13 caracteres.
lo pide el protocolo. El SALT, o sea, el prefijo, debe tener 13 caracteres. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo encriptamos, la clave más el prefijo, ya está, y lo guardamos. Antes de guardarlo, lo convertimos al protocolo base 64. Y no guardamos todo, sino nos saltamos el prefijo. A ver, esto se ve mejor porque se me empiezo a liar yo y empiezo a sonar yo tonto. Si yo digo aquí que la nueva clave va a ser Pepe, ok, le doy a sabe y tenemos que la clave encriptada es, es una cadena que en realidad es como un array. El símbolo del dólar es el que separa los elementos. Entonces tenemos que 5, uy, no te vayas corazón. Dentro de lo que es el funcionamiento de Crypt, 5 indica qué tipo de encriptación es. Si es MD5, SHA1, SHA, va cambiando el numerito. Luego, intrigando voy, que es lo que le hemos puesto como prefijo, y luego lo que propiamente es la clave, desde aquí hasta el final. Como veis, esto tiene caracteres de todo tipo y eso puede ser eh, lioso, engañoso, complejo, complicado, no, uy, no me viene la palabra, no, puede ser peligroso en según qué páginas de códigos que esté usando nuestro ordenador, que no, que tal. Tenemos para eso el protocolo base 64, utilizadísimo en el mundo de Internet. Esto no es una encriptación, esto lo que hace es convertir una cadena o sea, una cadena, un archivo, los bits de cualquier tipo en caracteres ASCII. Ocupa más espacio que el original, pero permite que todo el mundo pueda luego desencriptarlo. Gambas nos ofrece base 64 y un base 64 para desencriptar o perdón, para descodificar y se usa en Internet sobre todo pues, para transmitir imágenes. Por ejemplo, todos los píxeles de una imagen los convierten en caracteres de estos. Lo podéis utilizar perfectamente para almacenar imágenes en vuestras bases de datos, aunque la base de datos crecerá mucho, pero se puede, etcétera, etcétera. Se usa mucho en el correo electrónico y en muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es que si miramos bueno, aquí tenemos la cadena, que es el SPAS, que esto es toda la cadena enterita. Entonces aquí salvamos una vez que lo encriptamos lo que se ha tecleado, con el prefijo que se ha tecleado, o sea, esto mismo, que no sé por qué lo hago dos veces, aquí debería haber puesto SPAS y ya está. Voy a ponerlo porque es una tontería. A ver, parando. Esto pasa por ir deprisa. Sepas. Volvemos a ejecutar. Demasiados argumentos. ¿En qué me he ido yo? Sepas. Ah, no, que es el. Calla, calla. Esto me sobra. Así. No hay suficientes argumentos. Qué gracioso. Bueno, pues me da igual. Lo dejo como estaba dos veces. Así no discutimos. Pero es que no me voy a poner aquí a contar paréntesis por un lado y por otro. Me podría haber ahorrado entonces esto, pero esto sirve para que veáis cómo queda encriptado. Y aquí lo que hacemos es a esa cadena encriptada le quitamos del carácter 18 en adelante y lo guardamos en el fichero de texto. Luego, cuando hacemos login, lo que hacemos es recuperamos ese fichero de texto y por supuesto, lo descodificamos del base 64 y le ponemos delante todo lo que pone el crypt cuando encripta. El tipo de encriptación 5, el prefijo nuestro del intrigando voy. Y con esto vamos a hacerle una parada aquí.
Bueno, lo he cambiado a Pepe, ¿no? Creo. O no ha funcionado, sí, Pepe. Le damos login y entonces tenemos que lo que se ha almacenado es esto. Y termina en RX2. No, entonces no lo he cambiado porque así terminaba antes. Pero bueno, así podemos ver el acceso denegado. En ese pass metemos lo que hemos hecho aquí. Uy, no se ve del todo, no se ve del todo. Lo ponemos aquí. Ese pass, aquí está. Como ves, no coincide con el stored, porque no es Pepe, es la anterior. Entonces, nada, se comprueba y si no, pues acceso denegado. Si tecleamos el intrigando, sabe, digo login, y ahora sí deberían ser iguales, es stored, RX2 termina y ese pass RX2 termina. Le damos y acceso concedido. Ok, no sé si ha quedado claro, es realmente más sencillo de lo que parece. Simplemente tenéis que enlazar el módulo gbcrypt y a la hora de almacenar, esto se podría dividir en un array. O sea, ya que he hecho aquí la tontería esta, si aquí, mira que no me gusta teclear string, y aquí decimos que, como esto lo repetimos, es inútil, ar es igual a split spref como el dólar como carácter diviso. Y con esto vamos a hacer aquí la parada. Esto es andarle al sabe. Le damos a intrigando, sabe. Y ahora F8, si lo he puesto bien, AR debería tener ahora como contenido tres cosas. Cero, un espacio, que eso, pero luego tenemos el tipo de encriptación, el prefijo y la contraseña. Y lo que archivamos, lo que guardamos es la contraseña. No se puede comparar porque el protocolo SHA-256 devuelve, si el prefijo es distinto o lo que sea, devuelve una contraseña totalmente distinta. Entonces nunca coincidiría. Si la guardamos entera, estamos haciendo el tonto, porque todo el mundo, es decir, si guardamos el intrigando void también en el fichero del disco, estamos haciendo el tonto porque todo el mundo puede ver la clave en cuanto miren el disco. No, pero como solo guardamos la última mitad, si no conoces esta palabra secreta, que cuanto más enrevesada, larga y de eso sea mejor, si no la conoces no puedes desencriptar. Aquí en el programa de Gambas guardamos el prefijo y, y en el ficherito de texto o en la base de datos o, eso lo veremos ahora, en la clase settings, guardamos la contraseña encriptada. ¿Ok? Pues eso con gbcrypt. Vamos a ver ahora, para Sésamo, cómo conectar con la base de datos. El problema de la base de datos es que tienen una clave que ya habéis visto antes, que no se puede guardar. Bueno, a lo mejor ahora ha dicho no sé qué ¿cómo ha dicho? De no sé qué box y qué tal y qué cual. A lo mejor configurando el escritorio para que tenga el archivo de claves ese y demás, se puede guardar. No lo sé, nunca lo he hecho. Yo he preferido siempre, a ver qué estoy hablando y no me aclaro. He preferido siempre el hacerlo por mi cuenta. Entonces, aquí vamos a utilizar GB OpenSSL. Es un código, una clase generada por el foro alemán, por Tobias Boeye, que es un increíble programador de ambas. Y lo que hacemos es, en vez de usar GBCrypt, vamos a usar el GB OpenSSL. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que este, además de encriptar, desencripta. Y si podemos comparar
ya saber la clave que nos. Aquí la vamos a utilizar. Lo único que voy a hacer es, ejecutando esto la primera vez. Bueno, lo que hace el programa es que comprueba si existe porque vamos a grabarlo en el fichero de configuración de la clase settings. Entonces lo que hace es comprueba si existe ese fichero. Si no existe, nos pide la contraseña para grabarla. Le pongo intrigando, le digo que ok, y lo que ha hecho ahora, bueno, aparte de decirme que he conectado, lo que ha hecho ahora es en .config, que es set gambas 3. El programa se llama María Paz, por aquello del MariaDB. Y me ha almacenado lo mismo que hacía el otro. Es decir, la clave en base 64, pero solo la mitad de la clave. Falta el salt. Si lo vemos aquí, si no existe, lo único que hace es, nos lo pide, input box nos lo pide, lo tecleamos y entonces la cipher es una clase de estas dentro del GB OpenSSL. Le decimos el tipo de cifrado que queremos, AES253 CBC, y que es una clave con el encriptado del salte. El salte, ya os digo, es el prefijo. Entonces lo encripta con prefijo, la clave que hemos tecleado y el prefijo. El prefijo que lo tenemos aquí, que es el mismo que usábamos en el otro formulario. Lo guardamos en settings, convertido a base 64. Y settings sabe y pum, ya está, ya lo tenemos guardado. Después volvemos a cargar, a desencriptar lo que haya en el settings. Esto es así porque si sí existe, simplemente damos este valor y saltamos aquí. O sea, ahora que ya existe, lo podemos hacer paso a paso. ¿Existe? Sí, pues me vengo aquí. Esto lo que hace es que me lo desencripta. Primero lo convierte con sus caracteres normales, no al código 64. Y después lo desencripta utilizando el prefijo. Y lo que le da es el famoso intrigando, que es la clave que buscábamos. Esta clave bueno, primero creo aquí una variable conexión, que es lo mismo, porque esto, si lo hacéis así, es por referencia de la conexión intriga. Aquí me da esto viene por lo que he dicho que me guarde, pero la clave no está. A ver, ¿qué era lo que decía antes? Viene aquí. No se pueden almacenar claves en el escritorio Cinnamon porque el Open Wallet este no se soporta en este escritorio. Vale. Eso es porque le he dicho antes que ahora veremos. Este antes no me salía este warning. Pero el caso es que aquí, al decirle que esto es igual a conexión, ya tengo el nombre del servidor, el nombre del usuario, el nombre de la base de datos y me falta la password, que es la que no se podía almacenar. La password se la pongo aquí, que es lo que hemos desencriptado de lo que había en el settings y ya está. Abrimos la base de datos y si está bien abierta, conectado. Ok, es... si no habéis hecho nunca nada de cifrados y descifrados, puede parecer complicado, pero no lo es, ¿eh? Ya lo veis que son 7 líneas en cada uno de los formularios. No se utilizan más que 7 líneas en hacer esto. Esto es lo que me está generando el warning. Limpiamos la consola y lo ejecutamos otra vez. Ajá, ahora ya no hay warning. Estoy conectado con la base de datos y no hay warning ni demás. Bien, aquí hemos tecleado la contraseña con InputBox. Además la hemos tecleado al usar InputBox de forma que se ve lo que hemos escrito. Eso no es aconsejable con las contraseñas. En un ambiente profesional, aquí
esa primera contraseña que necesitamos para encontrarla no debe ir dentro del programa. O sea, yo podría poner aquí, si no existe eso, pues me pones de password, me pones intrigando y ya está. Y la mierda, la encripto y la guardo en el settings y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero dentro del ejecutable de Gambas figura la contraseña. Y el ejecutable de Gambas es lo que es Pcode, no es, bueno, aunque fuese código máquina, un malintencionado hacker podría descubrirla. Y por otro lado, si hago eso y meto la contraseña en el código, cada vez que cambie la contraseña de la base de datos, la hemos jodido. Aquí ya estoy arriesgándome bueno, arriesgándome. Estoy suponiendo que la base de datos siempre se va a llamar Intriga, siempre va a ser tipo MySQL, siempre el servidor se va a llamar pserver, etcétera, etcétera. Lo estoy presuponiendo porque saco esa información de aquí, de lo que el programa almacena en la conexión. Para ser más guays, lo que deberíamos hacer es todo eso, almacenarlo en settings y la primera vez, o bien un formulario de teclearlo si es que el usuario tiene derecho a conocer esas claves, que esa es otra, o, que era lo que yo hacía en mi empresa, descargarlos del servidor. Los servidores no solo tienen el base de datos, sino que tienen página web. Por eso, cuando yo aquí le digo que me coja el PHP de pi, esto es protocolo de HTML y PHP es una página web. Entonces, bien, en la página web yo no sé si este tiene algo, porque lo configuré el otro día. Sí, esta es la página por defecto de que se crea cuando se pone el Apache. Bien, pues en el mismo sitio donde resida esta página del servidor, que si no recuerdo mal debiera ser en bar, aquí vamos a buscarlo, eh, conecto con la API, bar, cdvv, ls, cdhtml, ls, sí. Este cat index html es lo que estamos viendo aquí de este código. A ver, vamos para arriba, en el corazón, aquí. Transactional, tipetín, vamos para abajo, que estos son los colorines, y aquí, en el Apache 2 Debian Default Page, esto de aquí. Bien, pues en este mismo lugar podemos colocar un ficherito que contenga la clave, puede ser la clave ya encriptada o la clave sin desencriptar, y la ciframos descargamos ese fichero, lo ciframos, imaginamos poner que fuera desencriptada, ¿no? Pues entonces en lugar de esto que tengo en azulito, de esta llamada input box, tendríamos la con wget o con RCP o dependiendo de las confianzas que tengamos establecidas con SSH o no, lo que sea, descargamos la clave, la ciframos, la borramos lo que hemos descargado, o bien si la hemos almacenado en el servidor ya encriptada, simplemente la bajamos y la guardamos en el settings BDK. Y con eso la primera vez. Y a partir de ahí, una vez establecido el settings, todas las conexiones, todas las veces que ejecutemos el programa, debería como la primera vez conectado. Y todas las veces ya no hace falta volver a preocuparse de esto. Lo normal sería que este código no estuviera al abrir el formulario, sino que estuviera en un módulo donde tuviésemos las operaciones de la base de datos, conectar con la base, desconectar con la base, grabar registros, lo que sea, ¿no? Copias de seguridad, lo que sea. Pero bueno, para el ejemplo os lo he dejado aquí todo en el formulario. ¿Qué rollo se he soltado? Por Dios bendito.
y sin parar y sin respirar. Me vais a perdonar más del domingo. ¡Oh, pobrecicos de vosotros si decidís quedaros en este infierno de programación! Pues eso, que hoy creo que hay fútbol. Yo soy un absoluto detractor del fútbol. No me gusta, no voy a decir que lo odie, pero no me gusta. Y odio parte del rollo futbolero y del tema de los equipos y de que todo el mundo parece que tiene que ser amante de 22 millonarios dándole patadas a un balón. Y yo no lo soy. Lo siento, me gustan más otras cosas. Bueno, si veis el fútbol, pasadlo bien, no bebáis mucha cerveza.